Bienvenidos, amados hermanos, a la comunidad cristiana de transformación. Bienvenidos todas aquellas personas que nos están viendo desde otras latitudes, desde otras partes. Les extendemos una cordial bienvenida a los que están fuera. A los que en algún momento van a ver que no sea el día de hoy, que no están acá, pues también bienvenidos. Vamos a seguir estudiando la Biblia con la serie que hemos llamado Conocimiento que da poder, el conocimiento que da poder. Es una serie que estamos trabajando como base teológica en la segunda epístola del apóstol Pedro y vamos a leer hoy del verso 1 al 7 para tener un contexto, pero vamos a trabajar el verso 4. Entonces, perdón, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo la gloriosa palabra de Dios. Dice así: Simón Pedro, a los que están fuera, pues lo van a ver ahí en pantalla, y nosotros pues lo vamos a leer aquí en nuestras Biblias. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Por hoy dejémoslo ahí en lectura. Ahora nos vamos entonces a trabajar el verso. Contextualización para las personas que nos van a ver y para hacer un recorderis. Introducción rápida. Primero, la epístola del apóstol Pedro, la segunda epístola del apóstol Pedro, hay personas que dicen que no fue Pedro el que la escribió. Yo, si ustedes quieren, hacemos ya en los GTs un estudiecito acerca de quién fue, por qué nosotros sí creemos que fue Pedro el que la escribió. Hay gente que dice que fue Bernabé, hay gente que dice que fue Apolos el que la escribió, por los conceptos. Uno, cuando dicen que fue Apolos, porque el idioma, el lenguaje griego que se utiliza en esta epístola es muy sofisticado, dijo el hermano Julio Mena, muy sofisticado, y es sofisticado, muy sofisticado, es muy sofisticado. Entonces hay gente que dice que no fue Pedro, pero recuerde que nosotros creemos que Dios transformó a Pedro, entonces obviamente hasta en el lenguaje él tuvo que haberse enriquecido mucho. Entonces, por eso descartamos que sea el hermano Apolos. Bernabé, porque Bernabé no asistió a la transfiguración. Y en la epístola hay varios textos donde dice que él fue testigo de la transfiguración, de la metamorfosis de Cristo. Y otra cantidad de textos que en la misma epístola, carta, nos dice. Primera epístola de Pedro, el apóstol Pedro en la primera epístola nos estaba enseñando a cómo lidiar con la persecución externa. Ojo con esto que hoy es clave, lidiar con la persecución externa. Y el apóstol Pedro en la segunda epístola nos dice cómo lidiar con el problema interno, con el daño interno. En el verso 4, en la parte final, están las dos características y hoy las vamos a mirar. Entonces, a manera de introducción, esto, recordar los temas. Fecha de escritura de esta epístola, 68 aproximadamente de nuestra era cristiana, del año del primer siglo. Después de muerto Cristo, 68 años. ¿Listo? Bueno. Y lo otro, esta epístola está escrita ¿para quién? Que eso lo hemos... Para la iglesia, para los transformados por el poder de Dios. Entonces vamos a volver a leer. Para poder entender el verso 4, vamos a volver a leer el verso 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿recuerdan la palabra en griego para vida ahí? Zoe, Zoe. Entonces es la vida que viene ¿de dónde? Del cielo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿recuerdan qué significa la palabra piedad? Eusebia, y es el concepto completo del evangelio.
O sea, la Biblia es súper bien hablada porque ella de cualquier palabra da un panorama total y amplio. Eusebia, a la vida y a la piedad han sido dadas por su poder divino. ¿Mediante qué? El conocimiento. Entonces resulta que este mensaje se llama el conocimiento que da poder, no porque nosotros creamos como el gnosticismo actual, que dice que para la salvación espiritual, no del alma, sino la salvación espiritual, hay que solamente se logra a través del conocimiento. Según el gnosticismo, el conocimiento se logra a través de ciertas capas, tareas, ejercicios que se hacen y todo aplica o depende de dónde, del conocimiento. Para nosotros los creyentes sabemos que el alma es la que va a recibir o la bendición de la vida eterna o el juicio eterno si no creemos en Jesucristo. Entonces, la salvación no se da a través del conocimiento, sino que se da a través de la fe, la gracia, porque Cristo por gracia nos lo dio y nosotros por fe lo tomamos. Entonces, el nombre de conocimiento que da poder es porque aquí en la palabra clave, en la mayoría de esta epístola, es epignosis, conocimiento, epignosis en griego. Conocimiento, porque cuando conocemos, dice el Evangelio según San Juan, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El fundamento de la libertad, ¿cuál es? El conocimiento. ¿Y qué conocimiento? La verdad que se llama Jesucristo. Simple. ¿Listo? Entonces, verso 3, parte final, dice, las cosas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Eso es muy lindo. Dice ahora, por medio, verso 4, ahí es donde vamos a trabajar, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, ojo con esto, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Corrupción del mundo, ataques externos y concupiscencia es de nosotros. Una cosa es la corrupción del mundo y otra cosa es el deseo interno. Eso lo vamos a trabajar hoy. Entonces, ¿cómo mi amor? Eje. Bueno, entonces vamos a trabajar hoy. Primero, en este verso 4, yo los separé en tres partes. La primera parte está en la primera coma, donde dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, coma. Ese es un medio. Resulta que Dios, a usted y a mí, nos ha dado sistemas, así como el mundo. Ojo con esto, el mundo no es el globo terráqueo. Según la Biblia, el mundo tiene tres características o tres definiciones. Primero, según la Biblia, el mundo es el universo, o sea, el globo terráqueo, es la primera definición. La segunda definición es la gente, o sea, los seres humanos. La Biblia define al mundo como seres humanos. Y lo tercero lo define como un sistema. Ejemplo, para como nosotros, nuestra creencia, nuestra fe se sustenta en la Biblia, la palabra de Dios. Entonces nuestro sistema de valores está fundado en sobre qué? Sobre la Biblia. Y nuestra historicidad y nuestros contextos para nuestra aplicación moral, ¿dónde la tomamos? De la Biblia. Entonces resulta que, según la Biblia, el sistema de valores del mundo era Egipto. Para colocarlo pues de una manera gráfica. Para el pueblo de Israel o para los que... El modelo de sistema de valores es Egipto, según la Biblia. Entonces, la Biblia tiene a Egipto como un sinónimo o como una alegoría a lo que es el infierno. El infierno total. ¿Qué lleva al infierno? El sistema del mundo, ¿cierto que sí? Entonces la Biblia determina que el Egipto es como el infierno y el faraón es un tipo de Satanás, ¿cierto? Bueno, entonces, según esto, la Biblia nos muestra estos tres elementos o definiciones de lo que es el mundo. Entonces, cuando aquí la Biblia está diciendo que el mundo no está hablando acerca del globo terráqueo, sino que acerca del sistema de valores en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces, lo primero que Dios quiere hacer es sacarnos a nosotros ¿de dónde? De ese sistema de valores. Él quiere sacarnos a usted y a mí de esa conceptualidad que hay en el mundo acerca de lo que es la persona de Dios. Por ejemplo, hay gente que dice que los mormones, testigos de Jehová, que el cristianismo romano,
todos seguimos al mismo Dios. No, eso es una mentira garrafal, porque en la medida que usted empieza a ejercitar el concepto de Dios, la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que esos son Elohims, dioses de cada religión, de cada corriente doctrinal. Y la Biblia nos está enseñando que eso no genera un poder divino. La Biblia es el único libro que se atribuye, que le atribuye al Señor Jesús la maximidad en cuanto al poder divino, al poder de Dios. Es la única, la Biblia es el único libro que habla del problema de la raza humana, que es un problema moral. El problema de la raza humana es un problema ¿qué? Del corazón, es un problema moral. La gente, ¿dónde está el mal? Dice el apóstol Santiago, ¿de dónde nacen las guerras? Dice del corazón, porque ahí hay enemistad, ahí arde la verdadera esencia de la maldad. Escuché una vez que Donald Trump, me gustó como dijo, habló con ese loco de Corea del Norte. Y el loco de Corea del Norte le dijo, yo tengo un botón rojo en el escritorio. Y Donald Trump le dijo, yo también, y más grande. O sea, el concepto de guerra, de valores, ¿en qué está? Se acabó este desorden, ¿cierto que sí? Bueno, muy bien, entonces Dios tiene el control de todas las cosas y Él quiere que nosotros, ¿qué tengamos con Él? Relación. Él quiere que usted y yo nos relacionemos con Él, Él quiere que usted y yo tengamos intimidad con Él. Pero lamentablemente, como nuestro sistema de valores nos ha corrompido, entonces usted y yo no tenemos la capacidad de acercarnos a Dios. Y Dios conoce nuestra debilidad. Entonces, por eso Él ejecutó el camino para que nosotros nos pudiésemos acercar a Él. Él fue el que hizo que nosotros caminásemos hacia donde Él quiere. Él fue el que nos dio las herramientas y los elementos para poderlo hacer. Entonces Dios utilizó un medio. ¿Para qué? Para podernos acercar a Él. Entonces en la primera parte del capítulo, del verso 4 del capítulo 1, dice aquí, es el medio. Dice que Él tuvo, para que nosotros pudiésemos llegar a Él, dice, preciosas promesas. Preciosas promesas. La palabra preciosa, ahí en griego, la palabra preciosa en griego es timios. ¿Por qué yo le saco estos nombres o estas definiciones? Porque así vamos a entender mejor lo que es la Biblia. Timios. Timios, sin D, timios. T-I, sin D al final. Árbol, pero con H. Timios. Es un chiste. Después les lo cuento. Timios. La palabra timios quiere decir algo que es costoso. Costoso. Que es, ¿cómo les dijera yo? Exactamente, es algo que no es fácil, es invaluable. O sea, en griego hay definiciones. En griego está la definición asertiva, la definición por implicación y la figurativa. Y aquí la asertiva es timios, es algo costoso. Lo que quiere decir esto es lo siguiente: el acercamiento a Dios no es fácil ni es barato. Fue tan caro que Cristo, Dios mismo, tuvo que pagar ese precio. Entonces por eso lo coloca la Biblia como algo que es ¿qué? Precioso. Es muy precioso. Algo que es invaluable. No tiene, es tan caro porque fue la sangre preciosa de Cristo la que va a hacer eso. Ahora, eso tiene una razón. Según el verso 3 dice, es para manifestar ¿qué? El poder divino, que eso solo se da a través del ¿qué? El conocimiento, la epignosis. Antes yo no sabía cuánto le había costado a Dios el que yo me acercara. No tenía el timio, no tenía la idea del valor que eso poseía, ¿cierto? Entonces resulta que eso es una promesa que no es barata. El que Dios me haya dado a mí algo, eso no es barato. Ahora dice una preciosa promesa. La palabra promesa en griego es epalgema. Epalgema. Y resulta que epalgema, en la figura que se da, es un regalo que no se quita. Es la promesa. Uno cree que en español es lo mismo. Por eso la Biblia hay que leerla como tiene que ser. Epalgema es el certificado, en la figuración que utiliza el griego, es como una especie de certificado de valor. Me explico. ¿Usted cómo sabe que una casa es suya? ¿Por la qué? La escritura. Resulta que el epalgema es una escritura que se le da a usted, es una promesa.
Es una promesa, un certificado de que eso es suyo. O sea, es algo caro que no tiene valor, pero que es qué, es suyo. El valor es incalculable, el valor es incalculable. Entonces, eso es suyo, ¿cierto que sí? Entonces, en la primera parte, Dios utiliza ese medio. Es un medio costoso, es un medio seguro y es un medio efectivo. Ese es el medio que Dios utiliza para que usted y yo lo conozcamos. ¿Cuál es ese medio? El conocimiento. El conocimiento es el medio que dice. Entonces, usted tiene una promesa de Dios. Ahora viene lo siguiente. Yo sé que esto es muy técnico, pero viene lo bonito. Si a usted Dios le dijo que usted tiene salvación eterna y usted dice, no, yo no me lo merezco, usted tiene toda la razón. No se lo merece. ¿Cierto? Sí. Pero resulta que viene ahora la escritura. Entonces la escritura le dice, eso es suyo, así usted no se lo merezca. Entonces usted va a coger eso y decir, ay no, qué pereza una cosa que yo no me merezco, qué pereza una casa en el poblado, qué pereza un carro que, ¿cierto? Yo siempre le he orado a Dios desde que entendí que la salvación es por gracia. Yo le he dicho al Señor, yo quiero, Señor, unos zapatos que no me merezcan. Yo quiero un carro que no me merezca. Pues hasta el día de hoy, Dios no me ha dado lo que me merezco. Yo sí quisiera andar en una camionetota que parezca una volqueta. Dios quiere que, Dios quiere que usted entienda lo siguiente, santo de Dios. Dios quiere que usted entienda que el poder divino no tiene valor calculable y el medio que Dios utilizó fue para eso, para que usted pudiese acercarse a Él con la actitud que usted debe tener. ¿Cuál es la actitud que usted debe tener? Una actitud tranquila, una actitud segura, porque enseguida vamos a mirar por qué Dios quiere que usted tenga esa actitud. Entonces, ¿el medio cuál es? A través de algo costoso, pero a través de algo verificable, certificable, que nada se lo va a quitar. Mira, cuando yo leo esto, se fortalece mi tesis acerca de que si yo soy salvo y creo en Jesucristo, mi salvación no se me va a perder. Porque es algo que Dios me dio tan caro que Él no lo va a pagar para hacerme así. Ajá, ajá, ajá. ¿Usted quiere esto? Ajá, no le voy a dar. No, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios quiere que la raza humana se despoje del concepto de religión y empiece a tener relación con Él. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto que sí? Viene lo segundo, el segundo punto de ese verso 4. En el segundo punto, en la segunda parte, es el propósito. Entonces, medio, propósito y después vamos a mirar la finalidad. El medio, ¿cuál es? Algo costoso, algo que solamente Dios nos lo da. Mire, cuando en el verso 2 dice que nosotros tenemos una fe igualmente preciosa, de la palabra preciosa, ¿y cuál es? Exactamente, una fe igualmente preciosa. Esa fe, la palabra precioso ahí es lo mismo, timios. O sea que es una fe que no tiene qué, valor. ¿Quién nos da a usted y a mí esa fe? Bueno, no tiene valor, no. Su valor es invaluable. Su valor es invaluable. Ese valor no se puede tasar. Esa fe, ¿quién se la dio a usted y quién me la dio a mí? El Señor. A mí me encanta es timios pistis, dicen en la versión, en la Strong de transliterada. La pistis es una persuasión. La palabra fe en griego es pistis, persuasión. ¿Cómo me persuade a mi Dios para yo poder estar con Él? De una manera costosa, una cosa preciosa. Entonces la fe que tuvieron esos apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pedro vio a Jesucristo cuando se transfiguró, o sea, él lo vio glorificado, él vio esa acción y fue tan trascendental para él que no dimensionó lo que pasó y dijo, Señor, hagamos tres cultos aquí, hagamos tres casas aquí para que adoremos acá en este lugar. Él no había sido, en su pensamiento no había sido circuncidado. Tenía un pensamiento todavía muy natural, muy humano, muy primario, muy obtuso. Y el Señor Jesús le rompió a él ese concepto y lo llevó a otro lugar. Esa fe que Pedro experimentó, esto es importante, el conocimiento de Cristo es un conocimiento experimental. No puede ser un conocimiento transmitido. Me explico de transmitido. Oro por ti para que mi conocimiento se transmita a ti. No, no es transmitible, no señor, es experimental. El conocimiento con Dios cómo se da, o de Dios cómo se da, a través de la vivencia. A
Sí. Hay solamente una, hay una sola secta satánica, los masones, que ellos buscan su discípulo. Entonces los masones buscan un discípulo, les estoy hablando de cosas profundas, buscan un discípulo para vaciarse en ellos. Me voy a explicar, ellos hacen algo que se llama la transferencia. Entonces, resulta que un masón estipuló, que es gente muy organizada, estipuló que va a vivir hasta los 80 años. Entonces se consiguió un discípulo y a los 80 años le transmite su plata, su conocimiento y todo. Pero resulta que no es que yo le transmito mi conocimiento, no, son demonios que vienen sobre ellos y te le transmite el demonio, los demonios que estaban en uno al otro. Y con todo todo el presupuesto, exactamente, y sigue esa reproducción. Todos sus demoniecitos se le juntan ahí. Todos los demoniecitos a través del coito, es una cosa loca. Muy bien. Entonces, el medio que Dios usó para que usted y yo nos acercásemos a Él es un medio que costoso. Pero las promesas que Dios nos da, la Heli, las promesas que Dios nos da, esa escritura que Dios nos da, son promesas, o sea, es algo verificable que no se va a quitar. Ahora usted dirá, pero ¿cuáles son esas promesas, mis amados? Cuando uno empieza a estudiar la Biblia, se empieza a dar cuenta que la promesa de Dios viene desde Génesis. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a la raza humana cuando la raza humana cayó? Que les iba a traer salvación de esa caída. Le dijo a la mujer, Génesis capítulo 3, verso 15, a través de tu descendencia, de la simiente tuya, voy a traer un Salvador, que ese Salvador va a herir en la cabeza a la simiente, al semen, al semá en hebreo, de la serpiente. A los hijos de Satanás, la simiente que es Cristo, la simiente del hombre que es Cristo, va a pisarle en la cabeza. ¿Cierto? Dios nos dio una promesa, un certificado de que eso iba a ser real. Entonces yo tengo aquí una lista cortica de promesas que Dios nos dio a usted y a mí. La lista cortica es la siguiente. Primero nos prometió darnos redención. Nos prometió darnos justificación. Nos prometió darnos, esta es la que más me gusta, regeneración. A mí me prometió regenerarme, porque Él me prometió que yo iba a ser una nueva criatura. Y una para el final, me prometió glorificación. Ese son algunas, hay más de las promesas que usted quiera. Santificación, glorificación, redención, en fin, todo lo que tiene que ver con la doctrina de salvación. Eso nos lo dio, ya la dije, justificación. Y una de las que nos dio para la actualidad es el poder. Dios nos prometió poder. Él dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios me prometió a mí poder, pero resulta que ese poder es para qué? Es para yo tener riquezas, es para yo tener... No, el poder que Dios nos dio en la palabra en griego para poder es dunamis. Uno, dinamismo y dos, dinamita. Entonces, ese dunamis genera, número uno, dinamismo. ¿Qué es el dinamismo? Es como una máquina que empieza a engranarse y empieza a trabajar, ¿cierto? Entonces, el dunamis de Dios empieza a generar engrane, pero no es tanto engrane, es como una especie de engranaje. No es tanto eso, sino como una especie de ubicación. Me voy a explicar. La manera en cómo Dios opera es opera a nivel de corporación, o es una manifestación corporativa. ¿Cómo así que corporativa? Con cuerpo, de cuerpo. Por ejemplo, Chepe tiene, cada parte se coloca en el lugar que es. El dinamismo de Dios, la dinámica de Dios, el dunamis de Dios, se da en que coloca a Adriana en el cuerpo de Cristo, en su cuerpo, en el lugar donde tiene que estar colocado. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, no piensen que si el ojo es mejor, no piensen que el ojo es mejor que el oído. No, el uno fortalece al otro, el otro complementa al otro. El apóstol Pablo no digan que el ojo se cree mejor porque ve. No, no puede decir el ojo, ay, yo soy el mejor porque veo. El oído no puede decir, ay, no, yo soy el mejor porque oigo. No, señor. Cada uno de nosotros en el dunamis de Dios, en el poder de Dios, tenemos una participación.
una función, tenemos una función. Entonces esa función, ¿dónde se ejecuta? El dunamis de Dios es como una implementación. Mis ojitos están puestos en el lugar donde tienen que estar. Entonces imagino uno caminando para adelante y con los ojos atrás. Están en el, en el punto que es, en el punto que es. Dios colocó la figura del cuerpo para que nosotros pudiésemos entender cómo es el cuerpo de Cristo. ¿Usted pertenece al cuerpo de Cristo? Sí, porque la Biblia dice que Él lo prometió. Él prometió que usted iba a estar con Él todos los días hasta el fin del mundo. Son promesas que el mundo en su sistema no nos puede colocar. Ese mundo, no, esas promesas no nos las puede colocar el mundo. Entonces, Dios colocó en usted y en mí el medio. ¿Cuál es el medio? Su palabra, las promesas que Él da para que usted y yo podamos ejecutar, vivir como tenemos que vivir. Mira, termino con esta primera parte. El mundo nos ha enseñado que el mundo cristiano, el sistema del cristianismo, sí. ¿Cómo evangeliza uno a la gente hoy en día? La mayoría de personas viven en depresión, pobreza, el hogar caído. Entonces uno dice, busque a Cristo porque Él le soluciona ese problema. Cristo es la solución. Y es verdad, ¿cierto? Pero se está predicando de una manera equivocada. Porque uno tiene que decir es, busque a Dios y su justicia. O sea, busque a Cristo y su justicia. Y cuando usted tenga un encuentro con Él, cuando usted epignosis, cuando usted lo conozca a Él, cuando usted tenga haya experimentado la relación con Cristo y un encuentro con Cristo, todo lo demás va a ser organizado. Exactamente. Mira, nosotros hemos atendido, pues nosotros como pastores atendemos muchas equivocadas. No, Dios restaura tu hogar, sí, Dios restaura tu hogar, pero primero tiene que restaurar tu vida espiritual eterna para que tu hogar sea restaurado. Mira, nosotros hemos atendido mucha gente, porque somos pastores, atendemos mucho en consejería. Y a mí me ha tocado escuchar gente que dice, lo que hace que soy cristiano, en vez de Cristo organizarme mi hogar, me divorcié. Una vez me pasó eso con una pareja. Y entonces yo le dije, ¿y usted no cree que eso era una solución? El que estaba pegado a esa relación era usted, pero esa era una solución. Entonces yo le dije a esa persona, usted no buscó de Dios, usted quería era que Dios mágicamente hiciera que su esposa usara a Dios, servirse de Dios, usar a Dios para que usted pudiera tener a esa mujer ahí, porque era su concepto egoísta frente a esa mujer. El tipo quedó frío. Entonces, nosotros normalmente le decimos a la gente, busque de Dios, que Él le va a reparar. No, 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 no. Ahí es que buscar a Dios, experimentar la relación con Él, presentarle a la persona la promesa de Dios. La promesa es que usted es una cosa horrible, usted es una cosa con ojos, un maldito pecador, y si no se arrepiente se va a ir con todo y su pecado para el infierno. Pero hay que hablarle a la persona del amor regenerativo de Dios, además además de que se va para el infierno, el camino para el infierno no es como dicen por ahí un dicho popular, no es de flores, no, obvio, es un camino de espinas. El medio que Dios usa entonces es a través de un medio costoso, pero seguro, efectivo. El propósito, en el verso 4, en la parte del medio, dice así, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, para. Entonces, el propósito es este. ¿Para qué? Ah, eso es una cosa maravillosa. Bueno, dejémoslo para que participemos de la naturaleza divina. Para el propósito. Entonces, número uno fue el medio, ¿cierto? Dios usó un medio. Ahora el propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene utilizando semejante despliegue de medio, de cosas para que nosotros nos acerquemos a Él? ¿Cuál es el propósito? Que nosotros seamos participantes de su naturaleza divina, partícipes de su naturaleza divina. Ustedes recuerdan en la historia del Génesis cuando Eva fue engañada por Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Recuerdan el argumento cuál fue? Sí, es que el esposo la había
Pero ¿cuál fue el argumento? El argumento de satánico fue, sabe Dios que seréis semejantes a Él. Los engañó con algo que ellos ya eran. O sea, les vendió una mentira. Como cuando a usted le venden, cuando usted lleva su televisor, cuando usted lleva su televisor a donde el técnico, perdónenme los técnicos que nos están viendo, pero cuando usted lleva su televisor al técnico y resulta que el computador, por utilizarlo a usted como ejemplo, no a usted sino a los deshonestos que trabajan en su gremio, lleva usted su computador y a veces no es sino pegarle una limpiada y quedó melo, ¿cierto? A veces, a veces. Sí, exactamente. Pero resulta que se le dañó la concordalla que está que conectada a la mengambrea, ¿cierto? Eso. Y resulta pero que la concordalla estaba buena, pero la mengambrea estaba mala. Entonces le venden a usted el mismo repuesto que estaba malo, que estaba bueno, perdón. Ah, eso estaba malo, entonces le venden el mismo repuesto. Eso mismo hizo Satanás. Le vendió a ella una idea que ella ya tenía. Ellos ya participaban de la naturaleza divina de Dios. Y él lo engañó con algo que era de ellos. Cuando dice aquí la naturaleza divina, me gusta mucho porque en griego la palabra divinidad es de sellos, con D, de sellos, y es parecerse a Dios, de sellos, parecerse a Dios. Entonces, el objetivo dice para, verso, dice en la parte B, para que por medio de ella, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Las promesas, claro. Entonces, la promesa de redención, ¿para qué es? Para que yo sea redimido por Dios. La promesa de justificación, ¿para qué sea? Para que yo me pueda presentar delante de Él sin necesidad de ningún chéchere. O sea, yo ya no ningún sacrificio, ni que a través de las penitencias o a través de María, a través de las penitencias, de oraciones de otros. Dios quiere, sí me estoy dando a entender, santos de Dios. Esto es una cosa poderosa, es algo costoso, certificable, esas promesas. ¿Cuáles son? Dios colocó entonces mi redención para que yo pudiera ser como quien. Cristo dice la Biblia, el apóstol Pablo escribió a los filipenses diciendo lo siguiente, yo mismo no pretendo ya haber alcanzado la imagen de la plenitud del varón perfecto que es Jesús. Dice, pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el llamamiento de Dios para nosotros? El llamamiento de Dios es la eternidad. ¿A dónde nos llamó Dios? ¿A estar con Él en dónde? En la eternidad, a nosotros pasar bien, a estar bien con Él. Pero para poder estar allá tenemos que vivir todo un proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso de vida. Entonces resulta, santos de Dios, que esas promesas cambiaron mi naturaleza de pecado para convertirme en una naturaleza diferente. El sistema de valores del mundo enseña que religiosamente, para yo poderme acercar a Dios, tengo que hacer sacrificios. Y usted mira, la gente está llena de conceptos de sacrificios. Ay, es que tengo que abnegarme. Ay, es que a los que son humildes, ande como San Francisco de Asís, con sus zapaticos roticos y en vez de cinturón, una cabullita. Y así Dios lo va a ver con más agrado. Porque es externos. Entonces, bueno, eso para nosotros los de Occidente. Para los de Oriente, sobre todo en la parte de abajo, el Oriente Medio, que aún creen en los sacrificios de animales, se tenían que presentar delante de Dios a través del sacrificio de un corderito. Aquí ya no es así. Según la Biblia, ya usted y yo podemos hacerlo a través de la promesa de Cristo. Cuando Él dice, ya ustedes pueden entrar plena, tranquila y confiadamente ante el trono de la gracia. Estos días he estado leyendo el libro de Hebreos, porque leer Pedro me ha llevado a leer Hebreos. ¿Dónde está Cristo? ¿Qué está haciendo Cristo en este momento? Según la Biblia, Cristo en este momento está oficiando como sacerdote delante de Dios. ¿Para qué? Para que la promesa que Él me dio de que yo pueda entrar allá esté real, esté ejecutable. A mí Cristo me dijo, usted puede entrar ante el trono de la gracia. Y fue tan teso eso que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, el velo del templo se rasgó
El velo representaba la separación entre lo santísimo y la humanidad. Cuando se rasgó ese velo, dice en el texto de Mateo y de Lucas, que hubo incluso resurrecciones. Hubo gente que resucitó, dice que los sepulcros se abrieron y gente salió a testificar lo que estaba pasando. Y eso se pasa de agache, porque nosotros no lo vemos. Entonces, cuando Cristo viene, claro, Cristo en la muerte produciendo vida. Cristo en la muerte y produciendo vida. Entonces, la promesa de Dios es que yo puedo estar delante de Él. Entonces, ¿Él cómo está en este momento? Mi sumo sacerdote, ¿cómo está? Mi hermanito mayor, ¿cómo está? Está ya diciéndole al Eterno, recuerde, nada de mirarlos a ellos como los miraba cuando cayeron. Míreme a mí que aquí estoy yo oficiándole, mire las oraciones. Él es el que está intercediendo por nosotros. Eso es una promesa que Dios nos dio. Y ahora resulta lo siguiente. Cristo, cuando se hizo carne, sufrió, se humilló hasta lo sumo. ¿Para qué? Para que yo fuese él fuese en lugar de mí en la cruz del Calvario. Entonces ya el Padre no me ve a mí como pecador, sino que ve a Cristo, al Cordero sacrificado, presentándose delante de él. Cuando ya estaba ejecución, redención. ¿Qué es más fácil? Entonces les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho, tu cama y vete. Para Cristo ya eran. Ya. Claro. Es que eso es hermoso. Ya lo estaba haciendo. La obra redentora ya estaba, antes de la cruz, la obra redentora ya estaba en ejercicio. Dice ahora, de sellos en griego es divino, ¿sí o no? Dios quiere que usted y yo seamos participantes de qué? De su naturaleza divina. O sea, Él quiere que nos parezcamos a quién? A Él. Él quiere que nos parezcamos a Él. Entonces, ¿yo cómo me voy a parecer al Señor? Teniendo su sistema de valores en mí. Voy a colocar algo un poquitico más profundo. El mundo, les dije al principio, colocó un sistema de valores en la cotidianidad. ¿Cuál es el sistema de valores del mundo? Un sistema de valores amoral, más bien inmoral. Más bien la iglesia coloca, la iglesia también está colocando, cuando dicen por ahí que la iglesia se está llenando de mundo, es verdad, porque la iglesia está colocando, no sé si lo dijimos ya grabando o lo dijimos antes, el mundo, los judíos tienen su Mishnah, que es la interpretación de la Torá. Y la iglesia cristiana, la iglesia evangélica también tiene sus conceptos, también tiene, ya hiciste los 3 pasos, camino a la excelencia, ya hiciste los 12 pasos, ya, o sea, están colocando por encima de la Biblia la interpretación, por encima de la Biblia, están colocando conceptos. Dios, ¿qué quiere? Que yo me parezca a Él, que me parezca a Él. Y su naturaleza, Él quiere que lo haga. Entonces ahora cuando aquí la palabra naturaleza no está haciendo referencia a lo biológico. La palabra naturaleza divina en griego es fusus. ¿Qué fusus es? Significa germinación, algo que es natural, crecimiento natural, o sea, crecimiento implícito, por ósmosis. Ese crecimiento que usted ya lo es. Voy a explicar mejor. La naturaleza de Dios, la naturaleza divina, viene a mí a través de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a mí y estando en mí, Él es el que me empieza a regenerar. Esa es una promesa de Dios en mí. Entonces yo antes era un degenerado y ahora soy un regenerado. Entonces la regeneración es la figura de Cristo en donde. Por eso el Señor dice, nos coloca el sistema de valores. El sistema de valores del mundo, el degenerado es el que practica fornicación, inmoralidad. Gálatas capítulo 5, Efesios capítulo 4.
y Colosenses capítulo 3. Ahí están las obras de la carne, celos, envidias, maldiciones, maledicencias, iras, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Mientras que Dios dice, el que ya está con Cristo, el que ya está en Cristo, ya no practica, está en Corintios, primera, ya el que está en Cristo ya no practica la fornicación, ya es santo. ¿Será que la santidad es una promesa de Dios para nosotros? Claro. ¿Y es cara? Claro. ¿Y es certificable? Claro que sí. Entonces ya está para quién, para usted y para mí. Ese es el propósito. Entonces el propósito de Dios es que ya de una manera biológica, por ósmosis, yo sea ¿qué? Santo, que me parezca a Dios, que yo pueda, y hay gente que tiene esa facultad. Hay gente que uno sabe en su carácter, dice, esta persona se está pareciendo a Cristo, porque es una persona que acepta a los demás, que ama lo que Dios ama, que no es religioso, que le interesa ejecutar la obra de Dios. Por ejemplo, que no ataca su propio templo. Quiero decir lo que tú estás diciendo. Dilo. Es importante hacer una aclaración acá. Cada uno de nosotros está siendo formado a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo en nosotros, ¿a quién forma en nosotros? A Cristo. Entonces, ¿a quién me voy a parecer? Lo que pasa es que hay unos que están más pequeñitos, hay otros que están más adultos. Entonces no se vaya a sentir usted mal si ve que a otros se les ve más que a usted, porque puede que a usted no se le vea mucho y al otro es para que no se sienta mal. Estamos siendo formados y cada uno está siendo formado de acuerdo a la disposición suya del corazón, se va a ver más o menos. Pero si usted tiene al Espíritu Santo, ¿cómo sabe usted que usted ya está en ese proceso? Mire hacia atrás, cómo era y cómo es ahora. Sí, nunca deje que otra persona lo pese. Sí, nadie tiene por qué pesarnos para decir, es que ustedes, no. Cada uno de acuerdo a lo que Dios le está dando, a la disposición suya, usted va a evaluar su vida y va a mirar hacia atrás. No se desanime. Vamos hacia adelante. Como dice Pablo, no lo he alcanzado. Todavía me falta, pero prosigo a la meta. Gracias, amor. Entonces, Dios quiere que el propósito sea que nos parezcamos a Él, que tengamos su naturaleza. Ahora, la naturaleza divina, la naturaleza de Dios en mí tiene que crecer como biológicamente. Ahora usted dirá, ¿y entonces yo cómo hago para que eso en mí empiece a operar? Es muy fácil. Según la Biblia, lo que Dios quiere colocar en usted es a Él mismo. O sea, Dios mismo se quiere manifestar en usted. La forma más sencilla de usted poder empezar a ser participante de la naturaleza divina comienza ni siquiera por usted mismo, sino comienza por Dios a través de la adopción. La adopción es otra promesa que Dios nos ha dado. La propiciación es otra promesa que Dios nos ha dado. Él es el que propicia todas las cosas. Entonces, a través de la adopción, usted empieza a ser participante de la naturaleza de Dios. Usted empieza a ser hijo tecnon de Dios, porque usted ya es adoptado por Dios. En el propósito de Dios está que usted se parezca a Él en todos los sentidos. Dios por eso dice, he aquí mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa palabra solamente fue para Cristo, pero resulta que yo tengo el ADN de Cristo. Yo tengo la naturaleza de Cristo. Yo soy el hermano menor de Cristo, porque resulta que Dios no me ve a mí. ¿A quién ve? Entonces yo soy el hijo amado de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, la mejor forma de entender que yo soy participante de la naturaleza de Dios es cuando yo puedo decir con confianza, el Eterno es mi papá. Yahweh es mi papá. Cristo, según la Biblia, es mi hermanito mayor. A través de él yo puedo llegar al Padre. ¿Cómo va a saber usted cuál es la diferencia entre la naturaleza divina y la naturaleza caída? Gálatas capítulo 5, versos del 19 en adelante hasta el 22. Gálatas 5, 19, 20 y 21. Sí, para allá voy. Entonces resulta que el mundo entonces coloca sistemas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el sistema que Dios quiere colocar en mi vida? Estábamos diciendo que la caída del mundo es un concepto que moral.
Entonces, ¿Dios qué quiere colocar en mí? El concepto de moralidad de Dios, el concepto de moralidad divina. Por eso Dios quiere que yo sea irreprensible. La palabra irreprensible es sin culpa, pero yo no puedo dejar de ser culpable, ni tampoco puedo quitarme la culpa por mí mismo. Tiene que ser solamente a través de Dios. ¿Están conmigo? Obvio. Obvio, el sistema, de hecho el sistema de moralidad, aún del mismo sistema religioso de nosotros, los protestantes, es muy lejano del de Dios, porque nosotros todavía tenemos el concepto de nosotros. Nosotros todavía miramos a la gente y lo catalogamos según nuestro ojo, nuestra medida. Nosotros somos los que decimos, este es muy santo, este no es muy santo, ay María, María. Es más, y ojalá que nos caiga mal, para que vea cómo juzgamos al hermano. Ese hermano, Ave María, ese carnal, esa carnal, es adúltera. Nosotros somos. ¿Cuál es el sistema de valor que Dios quiere colocar para que yo sea partícipe de su naturaleza divina? El sistema moral que solamente se manifiesta a través de la persona de Cristo. Entonces, sistemas de conducta del mundo están en Gálatas, las obras de la carne. Las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versos 19, 20 y 21. Y en el verso 22 está el sistema moral de Dios. En Gálatas capítulo 5, verso 22, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, misericordia. Dice, ante estas cosas no hay ley, porque eso es de Dios. Entonces Dios quiere que yo ¿qué haga? Que tenga gozo, que tenga amor, que tenga paz. Son 9 aspectos. No son el fruto, no son los frutos del Espíritu Santo. Es el fruto, es un solo paquete. Es un solo paquete. Y les voy a decir algo más teso. Para usted ser un cristiano carnal, solamente tiene que practicar una obra de la carne. Y ya es un cristiano carnal. Pero para usted ser un cristiano espiritual, tiene que manifestar todo el paquete del fruto del Espíritu Santo. Con solo enojarse, mi amado santo de Dios. Es más, cuando dice, no nos vayamos para la parte que todo el mundo coloca, adulterio y fornicación. En este momento desliguémoslo. Pero cuando la Biblia dice iras, celos, contiendas, mijo, ya es un cristiano carnalito. Ya. El hereje. Hablando la semana pasada acerca de que hay misiones, hay misiones donde le perdonan más fácil a un pastor el adulterio que una herejía o una división. No, que Dios nos ayude. No, definitivamente, gracias, dice el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces termino con esto. El resultado, ¿cuál es el resultado? El resultado es, diga conmigo, huir. Entonces el medio que Dios utiliza es para acercarnos a Él a través de las promesas. El propósito es que seamos semejantes a Él. Pero ¿cuál es el objetivo, o sea, el resultado? En la parte final del verso 4 dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Corrupción. Exacto. Mire, ¿qué diferencia entre corrupción y concupiscencia? ¿Qué? ¿Cómo? Y la corrupción. Mire, cuando yo estaba leyendo este texto en el griego original, yo me estaba enredando. Yo de por sí soy brutico para los idiomas. Pero yo estaba leyendo y decía, pero ¿por qué no me da? ¿Por qué en el texto original se colocó primero concupiscencia y luego corrupción? Y aquí en la traducción se colocó primero corrupción y luego concupiscencia. A mí me estaba rayando, cuando estaba estudiando eso me estaba rayando, hasta que lo entendí. Entonces, corrupción es el resultado y la concupiscencia es la raíz. Y les voy a decir la definición. Resulta que en la definición para... Ajá. Sí. Póngale pues cuidado. La palabra para concupiscencia en griego es epitsuma. Epitsuma, que quiere decir codicia, deseo, anhelo, engaño. Y entonces si usted se pone a mirar en Génesis capítulo 3, cuando la raza humana fue engañada,
dice que la mujer vio que el árbol era codiciable para los ojos y deleitoso para comer. Ahí es la palabra concupiscencia. ¿Dónde estaba eso? Cuando el Señor Jesucristo dice, cualquiera que codicia a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces, la concupiscencia es algo que está en ¿dónde? Dentro. El resultado que Dios quiere que nosotros tengamos de eso está en la primera parte de la parte final del verso. ¡Huya! ¡Huya! Hay cosas con las cuales... Ese era el ejemplo bíblico que te iba a poner. Cuando José fue tentado por la mujer de... Él salió... Mire, si usted me pregunta a mí, yo creo que el man tuvo que haber ocurrido algo más. Pero él en el momento fuerte, para mí salió en pelotos más. Yo creo que hasta la jeta le chupó esa vieja. Muy brava, así para le quitado los calzoncillos y todo. ¿Cuál es el centro? El centro ahí es que él huyó. Yo creo, mira, si tú me preguntas a mí por la naturaleza humana, yo creo que el tipo llegó al máximo. Y ya en ese nivel máximo fue cuando decidió que. Entonces resulta que sí. Concupiscencia entonces es ¿qué? El deseo, la codicia, el anhelo. La, corazón. El problema de la raza humana ¿en dónde está? El deseo que está ahí. Ahora la palabra corrupción en griego es epitsema. Corrupción es algo que se degeneró, es algo que se arruinó totalmente. Cuando Adán y Eva comieron del fruto que Dios les había dicho que no comieran, ahí ¿qué pasó? El mundo se corrompió y entró Satanás, el Señor lo reprenda y empezó a colocar su sistema. Entonces, ¿dónde colocó realmente el sistema dañino Satanás? ¿En el mundo o en la raza humana? Podrido, ya se corrupto. Entonces, concupiscencia entonces es algo que está en ¿dónde? En el corazón. Y corrupción es el resultado de esa. Entonces uno no, por eso Santiago dice, no diga que Dios lo tentó a usted, porque la tentación es un elemento externo, ¿cierto? Yo no puedo evitar que pasen mujeres nalgonas, como hoy en día, pucheconas. Uno no puede evitar que pasen. Mija, su diezmo dio para esto. Le tocó esta chocolatina. Es una nada, la burbujita. La burbujita, la burbujita. Claro. Ay, yo he visto. Las mujeres miran bajitico, las mujeres miran bajitico. Entonces, la tentación está como externa. La tentación es externa. Estamos colocando el ejemplo de las mujeres, pero por ejemplo, hay hombres que no les gustan las mujeres. Y le pasa su Adonis, mijo, y se le para el pilín, ¿cierto? La tentación externa, mira, ¿cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos dan, pagamos con un billete de 2.000 y nos dan de vuelta un billete de 20.000? La tentación, esa es la tentación. Esa es la tentación. Yo una vez engañé al chofer del bus y me toteé la risa porque lo engañé. Le pagué y no me monté. La tentación está ahí afuera, pero la concupiscencia es el deseo. Entonces, según el apóstol Santiago, dice, a mí la tentación es lo de menos. El problema es lo que yo deseo. Porque cuando yo lo deseo, dice, eso da, fecunda ¿qué? Pecado. ¿El pecado dónde está? La muerte.
Y el pecado, ¿cuál es el resultado del pecado? Muerte, muerte, ¿cierto? Entonces, muchachos, para concluir ya, gran conclusión, según el verso 4 de segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Qué tenemos que hacer para que ni la corrupción del mundo, o sea, la tentación externa, ni el deseo en mí, qué tengo que hacer yo para poder salir de eso? Mijo, es así de sencillo, empezar a ejecutar la naturaleza divina en mí. ¿Qué es difícil? Pues claro, ¿y sabe por qué es difícil? Porque no lo estamos practicando. Bueno, le voy a dar la conclusión de la hermana Claudia, la pastora Claudia. ¿Usted quiere saber cómo hacer para evitar la tentación en su corazón, la concupiscencia en su corazón? Lea el Evangelio según San Mateo capítulo 5, 6 y 7 y practique, ejecute. El enojo. Entonces, gran conclusión 2. A través de la palabra, Dios quiere, Mateo 5, 6 y 7, lo que estamos estudiando en los GTs. Mire, Dios quiere que usted tenga una experiencia con quién, con Él. Yo vuelvo y le repito, es un discurso que yo permanentemente planteo. Con Cristo hay que tener una relación viva, dinámica y biológica. Y eso me hace sentir a mí el experimento que es con Dios. ¿Están conmigo? El sermón del monte. Bueno, muy bien, vamos a orar a Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, por favor, Señor, a que siempre nuestra vida esté consagrada del todo a ti. Ya tú nos lo diste a nosotros, nos diste la oportunidad, ya tú nos diste a nosotros la capacidad, ya nos diste los dones y las promesas para que podamos, Dios mío, vivir conforme a lo que tú quieres, para que podamos ser, Dios mío, participantes de la naturaleza divina. Ayúdanos a que permanentemente nosotros lo hagamos. El mundo se esfuerza o la gente se esfuerza por tener conocimiento, pero nosotros queremos conocerte a ti. Yo soy el primero que me quiero fundir, amalgamar en el conocimiento de la verdad, porque la verdad me va a hacer libre en Cristo mi Señor y Salvador. Amén y amén.